En este momento lo acabo de hacer. Dios, me olvido todo el tiempo. Bueno, volvemos. Obviamente, digamos, doy por entendido que a todos les resultó un poco tortuosa la lectura del Perín, ¿no? Sí, muy. Bien. Yo lo que voy a hacer, chicos, voy a mandarles un texto de Noemí Goldman que de alguna manera va a reemplazar lo que no vamos a leer de Alperín. Y es un texto más sintético de toda la década revolucionaria, de 1810 al 20, que les va a ser muchísimo más simple y más claro a la hora de abordar la temática. ¿Ok? Después se los mando por mail y los subo a la plataforma del instituto, que por lo que yo veo casi nadie entra, digamos. Muy poquita gente entra. Pero bueno. A ver. Bueno, de alguna manera vamos a tener que repasar algunas cuestiones que ya vimos y luego concentrarnos en otra, más específicamente sobre el virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Bueno, primero, haciendo una síntesis, las reformas borbónicas claramente son un antes y un después para el Río de la Plata, entendiendo el Río de la Plata como región que incorpora los territorios que van desde el sur del Perú, lo que hoy es Bolivia, Paraguay, Uruguay, todo el territorio de lo que actualmente es la Argentina y una parte del norte de Chile, digamos, ¿no? Después el resto es capitanía. ¿Por qué es tan importante las reformas borbónicas para Buenos Aires, para el Río de la Plata? ¿Cuál es el motivo? ¿No me va a contestar nadie? Casi obvio. ¿Cuál es el motivo? No, déjense de joder. Uno me tiene que saber decir. No escuché la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual las reformas borbónicas son tan importantes para Buenos Aires? No estoy segura, pero no es porque se establece como capital del virreinato y empieza a tener una gran importancia por el puerto y por todo lo comercial. Exactamente, bueno, Camila. Es así, digamos, ¿no? Las reformas borbónicas crean el virreinato del Río de la Plata, nombran a Buenos Aires como capital del virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires pasa a ser un puerto habilitado al comercio. Recuerden que previamente había muy poquitos puertos y a partir de las reformas borbónicas se habilitan unos cuantos puertos, uno de ellos el puerto de Buenos Aires, y esto genera una modificación, una transformación económica en toda la región gigantesca y que afecta fundamentalmente a Buenos Aires. Ustedes piensen que Buenos Aires, previo a 1776, era una villa, digo, una aldea, ¿ok? Sí. Y en las reformas borbónicas lo que van a generar es que al cabo de 20 años la ciudad va a quintuplicar su población y va a crecer exponencialmente, fundamentalmente, justamente porque pasa a ser un puerto de comercio legal, donde, digamos, previamente a esto era un puerto básicamente de contrabando, vinculado con los portugueses, fundamentalmente, que estaban en Uruguay, y fundamentalmente también, después vamos a ver un texto sobre esto, más específico, porque se va a modificar, se va a transformar el circuito económico del sur de Sudamérica. ¿Por qué? Dentro de Sudamérica, ¿no? Para el siglo XVIII, ¿cuál es la beta o el espacio productivo que genera más rendimiento a España, a la corona española? Dentro de Sudamérica, ¿dónde está? ¿Cuál es la...? Las minas potosinas. Las minas potosinas, exactamente. Las minas potosinas
la producción de la plata potosina, más bueno, la necesidad de Huancavelica para la producción de mercurio, que tenía que ver con el refinamiento de la plata, bueno, todo eso supongo lo vieron en otro momento. La cuestión es que la plata potosina que iba para España salía del puerto del Callao, de Lima, porque todo este territorio era parte del virreinato del Perú. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, Potosí se le quita a Lima y se incorpora dentro del ámbito jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, la plata potosina se va a ir para España desde el puerto de Buenos Aires. Esto lo que va a generar es un crecimiento económico enorme, no solamente en Buenos Aires, sino también en las principales ciudades de lo que se denominó el Camino Real. El Camino Real es el camino que une Potosí con Buenos Aires. Y ahí se va a generar todo un proceso productivo y comercial donde hay algunas ciudades que se van a dedicar a la producción y el comercio de determinados productos muy específicos. Por ejemplo, en el noroeste, los ponchos, la producción textil de los obrajes del noroeste, por ejemplo, las carretas tucumanas, por ejemplo, esto ya Camila se va a acordar, las mulas cordobesas, por ejemplo, ¿no? Entonces esto va a generar un crecimiento económico enorme, que va a producir una serie de transformaciones muy grandes en términos comerciales, productivos, económicos y también en términos sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, junto con la plata potosina, la habilitación del puerto de Buenos Aires va a permitir que muchos de los productores agropecuarios de lo actual Pampa húmeda, digamos, de lo que sería la zona de la campaña bonaerense, sur de Santa Fe, Entre Ríos, van a tener la posibilidad de sacar sus productos desde Buenos Aires para ser enviados a Europa, principalmente los cueros. ¿Sí? Y esto va a generar un crecimiento muy grande de los productores agropecuarios, de los que van a ser los ganaderos de Buenos Aires, que de a poco van a ir generando un crecimiento económico y también social. A ver, uno puede identificar este crecimiento económico de los ganaderos bonaerenses fundamentalmente porque, digamos, el monopolio del comercio había generado que en determinados contextos en donde España estaba con dificultades para conectarse con sus colonias ultramarinas, en algunos textos aparece esta imagen de Montevideo o de Buenos Aires con pilas de cueros amontonados, porque no se liberaba el comercio, y como España estaba cerrada, los comerciantes no podían comerciar estos productos. Sin embargo, hubo otros momentos en donde esto se liberó. Pero lo que se ve ahí claramente es el momento de crecimiento de este sector productivo en un momento donde siempre estaba en un lugar subordinado o secundario dentro de la élite colonial. Ahí vamos. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque vieron que en Alperín aparece la idea de una transformación en la élite económica de Buenos Aires, ¿no? Que a partir de la revolución, la vieja élite comercial, vinculadas al monopolio gaditano, van perdiendo fuerza, van perdiendo importancia, casi que son combatidos por los gobiernos revolucionarios, al mismo tiempo que se produce el ascenso de los propietarios de las estancias, digamos, de los ganaderos. Bueno, en este periodo tardocolonial uno puede ver la convivencia de los comerciantes monopolistas y de los ganaderos, de los productores, pero siempre teniendo en cuenta que la élite central del periodo tardocolonial siguen siendo los comerciantes, ¿ok? Que el avance, el ascenso de los ganaderos como el principal sector de la élite bonaerense se va a producir con posterioridad a la Revolución
de mayo. ¿Ok? Sí. Bien. Al mismo tiempo, otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que dentro de las reformas borbónicas hay una cuestión que me parece que es importante, que lo vamos a ir recuperando a lo largo de la cursada, no de la manera que yo quisiera, porque hay bibliografía que no tengo digitalizada y no vamos a poderla trabajar, pero va a estar presente, que es la cuestión de las provincias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las reformas borbónicas, por un lado, van a generar la aparición de nuevos virreinatos, Nueva Granada primero, Virreinato del Río de la Plata después, pero al mismo tiempo se va a modificar la forma de organización administrativa dentro de cada uno de los virreinatos. Se van a crear las intendencias, ¿se acuerdan? Bien. Dentro de del Virreinato del Río de la Plata se van a crear 8 intendencias, ¿sí? Dentro de cada una de esas intendencias van a constituirse a partir de la unión de varias provincias. Entonces digo, la intendencia de Córdoba del Tucumán va a estar incorporado a Córdoba, a Tucumán, a Santiago del Estero. La intendencia de Cuyo, por ejemplo, va a tener incorporado a Mendoza, a San Luis y a San Juan a la misma jurisdicción. La intendencia del Litoral, que corresponde a Buenos Aires, va a incorporar a Santa Fe, a Entre Ríos, a Corrientes. Bueno, es importante, ¿por qué? Porque luego vamos a ver justamente, después del proceso revolucionario, que se va a ir dando una suerte de diáspora provincial, se va a ir produciendo una fragmentación de estos espacios intendenciales, digamos, ¿no? Estos espacios de las intendencias. ¿Sí? Y otro elemento que hay que tomar en cuenta dentro de las reformas borbónicas, que tenemos que pensarlas para pensar cómo juegan dentro del proceso independentista posterior, tiene que ver con la limitación de los criollos en los cargos públicos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Digo, a ver, acá hay dos cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Primero es que hay una búsqueda, como ya lo vimos, bien clara por parte de la corona, de limitar el acceso a la élite criolla local de las instituciones, fundamentalmente porque lo que se busca es poner un personal peninsular que supuestamente iba a tener una mayor lealtad hacia la corona, porque lo que se estaba buscando fundamentalmente era evitar los circuitos de corrupción que evitaba la llegada de recursos a España, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, también es cierto que muchos de estos peninsulares que llegaban terminaban trazando alianzas matrimoniales o alianzas económicas con la propia élite criolla, por lo tanto, muchas veces lo que sucedía ahí era que si bien la élite criolla estaba, digamos, se le ponía límites a su acceso a los cargos públicos, sin embargo había estrategias de la propia élite criolla para entablar alianza con administradores peninsulares y de esa manera acceder a esos lugares de poder necesarios para el mantenimiento de los negocios. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Bien, después igual sobre muchas de estas cosas vamos a ir volviendo, ¿sí? Ahora, lo cierto es que en el caso de Buenos Aires se ve un escenario quizás un poquito contradictorio, digamos, ¿no? Sí, esperen que... Ahí va. Un escenario probablemente un poquito contradictorio, porque, por ejemplo, hay una tradición de autogobierno que nosotros ya venimos charlándola, digamos, que en parte tiene que ver con la resistencia de los sectores criollos a buscar una mayor autonomía, intentando volver a una organización previa a los Borbones, donde había cierta libertad y por parte del ejercicio del poder político en cada uno de los espacios.
Pero sin embargo, la creación del Virreinato del Río de la Plata le había dado un lugar de privilegio a Buenos Aires que previamente no tenía. Entonces digo, las reformas borbónicas, por un lado, generan la búsqueda de centralización del poder por parte de la corona española, pero al mismo tiempo, en el caso de Buenos Aires, son condición necesaria para el crecimiento económico y de prestigio de la propia ciudad. ¿Entiende? Digo, cómo las reformas borbónicas tienen esta contradicción. En el caso de Buenos Aires, es distinto en el caso de los espacios centrales. Por ejemplo, faltan 10 minutos para la primera sesión, cuando se termina volvemos a entrar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de... Uy, perdón, me fue la pantalla. En el caso de Perú, por ejemplo, la creación del Virreinato del Río de la Plata y la puesta en práctica de las reformas borbónicas son un desastre. Digo, Perú pierde muchísimo, digamos, ¿no? Y hay de hecho, a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, hay ¿cómo decirlo?, un antagonismo, una rivalidad enorme entre Lima y Buenos Aires, digamos, ¿no? Ahora, las reformas borbónicas es un elemento que hay que tomar en cuenta, claramente, pero hay otro hecho muy, muy, muy importante que también hay que tomar en cuenta para pensar y trabajar. ¿Cuál sería, digamos, el otro hecho a tomar en cuenta para pensar el escenario que va a quedar durante la revolución? Porque lo que estamos tratando de ver es elementos que son importantes a tomar en cuenta para pensar esa sociedad que va a revolucionarse, digamos, ese espacio que va a realizar la revolución. Las reformas borbónicas son importantes porque generan el crecimiento de la ciudad, posibilitan el crecimiento económico de un sector determinado que luego va a ser la élite central de Buenos Aires, que es el sector ganadero, va a implicar todo un desarrollo económico de este camino que va de Potosí a Buenos Aires, que va a permitir el crecimiento de Buenos Aires, va a generar la división en intendencias, que va a ser importante a la hora de pensar cómo el nuevo espacio post-independentista se va a organizar, pero luego, digamos, de las reformas borbónicas, y previamente a la revolución hay un hecho que es trascendental, que ¿te imaginan cuál es? Sí, Sí, es el precio puede ser del rey de España. No, eso, antes de eso todavía. Antes de eso. Inglaterra no es cuando quiere, ¿cómo se dice?, meterse en... Iba a decir, bueno, conquistar, pues, porque no se me ocurre otra. Candela, las invasiones inglesas es más fácil decir, ¿no? Bueno, eso no es... Me complicaste. Las invasiones inglesas, sin duda. Las invasiones inglesas son fundamentales. Es más, no hay Revolución de Mayo sin invasiones inglesas. ¿Por qué? Las invasiones de por sí, el hecho concreto de las invasiones, tiene una importancia relativa. Tiene una importancia relativa porque fracasa. Empezando por ahí, están dentro del marco de las guerras napoleónicas en un determinado contexto donde España todavía es aliada a Francia, Inglaterra y Portugal están del otro lado, digamos, ¿no? Pero es importante más por las consecuencias que tienen internamente que por el hecho en sí, ¿no? Digo, las invasiones se dan en 1806 y en 1807, las dos invasiones. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, primero, varias cosas a tomar en cuenta. Primero, cuando llega la primera avanzada inglesa, que vienen del Cabo de Buena Esperanza, de las bases navales que tiene Inglaterra en el Cabo de Buena Esperanza, acá, en Sudáfrica, digamos, digamos, rápidamente toman control de Buenos Aires en la primera invasión, con una fuerza, creo que eran de 1000 hombres, no mucho más, era una fuerza más bien pequeña, pero Buenos Aires también era una ciudad bastante limitada en términos militares, digamos, ¿no? Entonces, rápidamente toman, la estrategia inglesa es, bueno, obviamente, por un lado, debilitar a un enemigo como
como España, pero fundamentalmente Buenos Aires como espacio estratégico para penetrar. Bueno, a eso, Susana, eso, claro, perdón, me cuesta dar la clase, verlos a ustedes y leer el chat. Sí, Susana, a eso iba a ir ahora, justamente. Les decía es que la estrategia británica es entrar por el Río de la Plata para tener control de Potosí. Claro, lo que quieren los ingleses es colocar sus productos excedentes de la revolución industrial en mercados internos fuertes. Potosí es un mercado interno muy fuerte, claramente, es una ciudad grande, ¿no? Entonces, digo, en un primer momento se toma la ciudad de Buenos Aires y ahí aparecen algunas cuestiones que son interesantes. Primero, hay una cantidad muy importante de la élite que controlan las instituciones y de la élite criolla también, que juran lealtad al rey inglés, ¿no? Y después hay algunos, especialmente criollos, que van a ir organizando la resistencia. El virrey Sobremonte, recuerdan que se escapa para Córdoba con el tesoro, que era la orden que tenía, digamos, ¿no? Que esto obviamente después va a caer muy mal en la ciudad de Buenos Aires. Y esto, digamos, se va a ir organizando una resistencia a la ocupación, una resistencia que va a estar, digamos, liderada. ¿Cómo? Pensé que alguien me había hablado. Que va a estar liderada fundamentalmente por Santiago de Liniers y Martín de Álzaga, digamos, ¿no? Un francés y un vasco van a ir organizando. ¿Cómo? Perdón, no sé por qué, pero no sé si me hace eco mi propio micrófono, parece como que alguien me pregunta cosas. Y bueno, digamos, esa resistencia va a permitir el triunfo, los ingleses van a ser echados, un año posterior a esto va a haber un segundo intento, más numeroso, pero también Buenos Aires va a estar más pertrechado y más preparado, y luego de la toma de Montevideo por parte de los ingleses, se van a echar a los ocupantes, y bueno, hasta ahí está, digamos, el episodio de las invasiones. La cuestión ahí es que a partir de las invasiones inglesas, lo que se va a reconfigurar es el sistema militar de defensa de Buenos Aires. Y dentro de ese sistema de defensa de Buenos Aires, lo que se va a generar es la creación de una serie de batallones de milicias porteñas, constituidas fundamentalmente por criollos, por sectores que podríamos definir como sectores populares. ¿Sí? El texto de Canzanello, si leyeron el texto de Canzanello, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Seguramente la semana que viene vamos a tener que retomar todo esto, porque recién estamos en las invasiones inglesas y nos falta un montón, y estamos a punto de terminar la primera sesión. Le decía es que este crecimiento de las milicias va a generar una transformación muy profunda, fundamentalmente porque va a haber una cantidad muy grande de criollos, milicianos, armados, y esa milicia criolla armada va a elegir a su propia comandancia en elecciones abiertas, democráticas, y se va a constituir una fuerza política, un nuevo actor político, que va a ser sustancialmente importante, porque claramente va a ser el actor que va a hacer la Revolución de Mayo. Sin ese actor no hay Revolución de Mayo, ¿sí? Y va a generar una serie de transformaciones que vamos allá, sí. Ay, perdóname, me olvidé tu nombre. Miño, Diego. Diego, perdóname, Diego, dale. ¿Vos querías decir algo? No, me pareció. Sí, no, cuando se hace la Revolución de Mayo, el famoso acta del pueblo quiere saber qué se trata, son casualmente Saavedra, Belgrano, todos los comandantes de los regimientos ahí de Buenos Aires, que normalmente son vecinos, son civiles. Como que todos los militares le dan un ultimátum, ¿no? Me hace acordar otras épocas, ¿no? El comunicado uno. Pero, sí. Ahora hablamos, Diego, de eso porque es muy distinto, muy distinto. Faltan segundos, chicos. Cortamos y nos volvemos a subir todos. Hecho. ¿Listo? Pues empezar a grabar la segunda parte.
las milicias elegían a su comandancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen ustedes? Los eligen democráticamente. ¿A quiénes creen ustedes que elegían? Los milicianos. Los milicianos estamos hablando de sectores populares, plebeyos, urbanos, ¿no? ¿A quiénes elegían? Y al general que le daba más recursos a él, lo que le daba más beneficios. Ajá. ¿Y quiénes serán? ¿Otros personajes plebeyos o la élite? No, la élite. No. Tenían un referente a quien seguían a todos lados. Ajá. ¿Y Diego qué dice? Porque quería hablar. No, para mí, sinceramente, yo he buscado un caudillo. Si yo soy un negro orillero, ¿por qué me voy a ver más representado? ¿Por Belgrano o por el tipo que me representa a mí, digamos, mi sindicalista? Voy con mi sindicalista. En este caso sería el arriero que, no sé, el jefe nuestro, ¿viste? Entonces se elige un jefe natural más que... Lo veo yo, está claro, ¿no? A ver, mira, acá, lo que pasa, acá, ¿sabes cuál es el tema? Que lo que dijiste no está mal, pero me parece a mí que está como un poco permeado por una mirada un poco contemporánea del periodo que estamos abordando. Y entre los dos, más o menos podemos armar la explicación. Primero, es cierto que los jefes de milicia elegidos pertenecían a la élite. Y pertenecían a la élite porque fundamentalmente la élite, un sector de la élite, es la que va a tener un vínculo más cercano con estos sectores populares en muchas ocasiones permeado por o articulado por sectores, ¿cómo decirlo? Por intermediarios de las parroquiales, de los barrios, digamos, de la ciudad, de los aledaños de la ciudad, de las orillas de la ciudad, que responden a un personaje determinado por cuestiones económicas, por cuestiones de padronazgo, por cuestiones de vínculos relacionados con cuestiones económicas o filiales, digamos, ¿no? Sería como un clientelismo. ¿Cómo? No, vendría a ser como algo similar a un clientelismo, puede ser. Como... Hay algo de eso, pero al mismo tiempo, y sobre esto me parece que es importante tomar en cuenta, es que nosotros estamos trabajando sobre una sociedad que es una sociedad estamental, ¿sí? Es una sociedad que tiene muy incorporados determinados valores de las jerarquías dentro de esa sociedad. Entonces, es natural que los sectores populares acepten la existencia de esas jerarquías y entiendan que hay determinados individuos que pertenecen a círculos sociales que jerárquicamente están por encima de ellos. Y lo toman como algo natural. Por eso digo, Diego, cuando dijiste su líder natural, el tema es cuál es la naturaleza de las cosas en la sociedad que nosotros abordamos. ¿Me explico? Sí. Entonces, en este caso, ¿cuál es el principal líder, el principal jefe miliciano que va a surgir de las invasiones inglesas? Como consecuencia de, y no es Liniers, porque Liniers es la cabeza de todo esto, es Saavedra. Saavedra es el personaje prototípico del tipo que pertenecía a una familia encumbrada de la élite, de una élite colonial que es fundamentalmente mercantil, pero al mismo tiempo implica, digamos, tener intereses en haciendas. Digo, la principal élite colonial no es una élite que maneja solamente un negocio. Su principal negocio en Buenos Aires, claramente, es el comercio, sin duda. Pero eso no significa que no tenga tierras y que la tierra, la tenencia de la tierra se suma al manejo de casas comerciales y le da más prestigio, digamos, ¿no? Este tipo Saavedra, que era una familia de Chuquisaca, una familia de lo que actualmente es Sucre, tenía mucho arraigo y muchos vínculos con jefes orilleros que a su vez son los que movilizan a la gente, ¿no? Entonces, Saavedra logró posicionarse como un comandante de milicia y va a tener una participación fundamental durante todo este periodo que va entre 1806 y 1807 hasta
1812, que es cuando se cae del mapa Saavedra. Pero, Sí. y va a tener diferentes momentos, Saavedra, ya sea de sostenimiento del orden como de rompimiento del orden. ¿Sí? Ahora, después de las invasiones inglesas va a surgir un liderazgo que va a durar hasta 1810, que es el liderazgo de Santiago de Liniers. ¿Sí? Santiago de Liniers va a aparecer como una suerte de héroe popular que defendió a la patria de las invasiones inglesas. Acá hay varias cosas para decir. Como verán, ni siquiera salimos del periodo colonial, y por lo que veo no saldremos del periodo colonial el día de hoy, así que no pasa nada. ¿Por qué es importante? ¿Por qué pasa a ser un héroe popular? Si recuerdan a Guerra, yo creo que ahí hay algunos elementos que podemos pensar. ¿Por qué pasa a ser Liniers un héroe popular? Por la defensa de Buenos Aires de las invasiones de los ingleses. ¿Por qué la mayoría de la población no se sintió cómoda ante la posibilidad de la invasión inglesa? ¿Qué creen ustedes? Qué pregunta. Digo, porque a ver, si nosotros sostenemos, nos posicionamos desde la historia más tradicional, que nos invadan los ingleses o nos invadan los españoles, digo, no hay tanta diferencia, seguimos siendo Por la colonias. identidad. ¿No? Ay. A ver, ¿cómo sería? Por el tema de las identidades. ¿Quién habló? Perdón, ¿quién habló? Camila. Camila, a ver, Camila, desarrolle. Identidades, a ver. O sea que si los ingleses vienen a voy a hablar en primera persona, a invadirnos, y yo adhiero a una identidad española, o sea, obviamente no voy a dejar que vengan y me invadan otro grupo que no sea el español, porque yo estoy respondiendo a la corona española. Entonces, Bien, como que... Bien, estoy quiebra de esa acuerdo, muy de acuerdo con vos para explicar la resistencia. Dentro de esa resistencia hay una resistencia popular, orillera, plebeya, como quieran llamarle, muy fuerte, una resistencia por parte de un sector amplio de criollos y españoles. También es cierto que tenemos unos cuantos que decidieron jurar lealtad al rey inglés. Digo, unos cuantos, ¿no? Me Un acuerdo tal Martínez de Hoz, por ejemplo. Un tal Martínez de Hoz, por ejemplo. Pero bueno. Pero ahí yo quiero decir, Camila, hay una cosa más. Cuando me parece muy interesante lo que plantea Camila, porque ella plantea la cuestión de la identidad española, y es tal cual, pero hay algo más que tiene que ver con lo que dijo Camila, es que esa identidad española tiene que ver con la defensa del monarca. De la tradición. Y dentro de esa tradición, ¿qué más tendríamos que rescatar? Lo regional. Lo regional, porque si atacarían a Potosí, acá de Buenos Aires, no hay Está poco a bien, poco. pero digamos, llegar a Potosí era algo... Por eso, pero la defensa ético. de Buenos Aires tiene que ver más con defender la casa de uno. Ponele... Puede pero ser hay con algo más. mantener tipo sus puestos, esto de convertirse en reaccionarios, en no querer que las cosas cambien. Pero no. Sigamos con la línea de Camila Saavedra, ¿no? Que justamente Saavedra, mire Camila, un antecedente. A ver, Camila habló de la identidad española.